Bueno, el título de hoy, de la plática de hoy es El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y este pasaje en el cual me voy a basar para la plática es un pasaje que toqué hace un par de semanas en la serie Oportunidades de Formación. ¿Sí? Entonces espero que lo recuerdes cuando lo leamos, pero fue un pasaje que lo vi en esa plática, pero que se quedó en mi corazón y Dios siguió hablando a través de él a mi vida en los días siguientes y por eso quiero compartir con ustedes. Y tiene que ver, este pasaje se da, el contexto en el que este pasaje se da, es que el pueblo de Israel había estado habían estado como esclavos en Babilonia por 70 años. Ahora, recordemos que para llevarse al pueblo de Israel, a los judíos, a Babilonia, Babilonia destruyó Jerusalén, destruyó sus muros, destruyó el templo. Se quedaron algunos pocos de judíos en el territorio de Jerusalén, pero en su gran mayoría, ¿verdad? Israel dejó de existir como una nación, ¿verdad? Porque todos habían sido exiliados a Babilonia. Se conoce, ¿verdad? Como el exilio a Babilonia, donde los judíos vivieron por 70 años. Pero de una manera milagrosa, ¿verdad? Dios utiliza figuras muy fuertes de ese tiempo para liberar al pueblo de Israel y para permitirles regresar a Jerusalén, a los sobrevivientes, a los que habían quedado en Babilonia, que regresaran a Jerusalén. Y en ese contexto es donde se da este pasaje. Para este momento, las murallas de Jerusalén ya habían sido reconstruidas, ¿sí? Estas personas que habían regresado habían reconstruido las murallas y habían reconstruido el templo. No lo habían hecho tan bien ni tan bonito como el templo original, pero estaban trabajando en eso, estaban reconstruyendo el templo. Y dice el pasaje que el sacerdote Esdras lee la ley delante del pueblo, ¿sí? Y la lee probablemente después de unos 80 años que el pueblo de Israel no había leído la ley, especialmente como pueblo, ¿verdad? Como congregación. No habían leído la ley, así que juntan a todo el pueblo en una explanada y empiezan a leerles la ley, que muchos de ellos nunca la habían escuchado, no sabían lo que la ley decía de manera así real, ¿verdad? Porque no lo habían leído, ¿sí? Y dice la Biblia que desde muy temprano empiezan a leer la Biblia, la ley. El sacerdote, pero también otros sacerdotes, sus ayudantes. Y no solamente la leían, la interpretaban. ¿Sí? Parecido a lo que nosotros hacemos aquí en una plática, que tomamos un pasaje y luego explicamos qué creemos que lo que ese pasaje significa o dice. Así que interpretaban la ley y lo hicieron toda la mañana hasta el mediodía. Y dice la palabra que el pueblo escuchó atento. Todos estaban muy atentos. Imagínate, estás consciente de que estás escuchando la palabra de Dios, la ley de Dios, algo que no has escuchado en toda tu vida y que el pueblo de Israel no había leído en más de 80 años. Pero sucede algo. Mientras están leyendo la ley, el pueblo se entristece y el pueblo empieza a llorar. Esa es la reacción que ellos tienen al escuchar por primera vez la ley. Se entristecen y empiezan a llorar. Y obviamente, ¿verdad? Tú y yo podemos pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué se entristecieron, verdad? Y lo más obvio es que se dieron cuenta de lo alejado que estaban de Dios. Se dieron cuenta de sus pecados, de cómo deshonraban a Dios una vez que leyeron la ley.
Y cuando eso está pasando, ¿verdad? El pueblo está triste, están llorando, se levanta Nehemías. Y Nehemías es el gobernador, es el encargado de administrar, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Jerusalén, la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo. Y Nehemías les dice lo siguiente, que ese es el pasaje que vimos hace unas semanas. Dice, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Vayan y festejen con un banquete delicioso, de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Y regalen porción de comida a los que no tienen nada preparado. Y luego termina diciendo, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Ese es el pasaje. Ahora, si tenemos o tienes algún tiempo en la iglesia o eres cristiano o una persona de fe, todos nosotros hemos escuchado la frase, el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Lo escuchamos en canciones, lo escuchamos en predicaciones, lo escuchamos en momentos emotivos, ¿verdad? Cuando la persona que está aquí en la plataforma o el predicador dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Y la iglesia aplaude y la gente dice amén. Porque conocemos esa frase, conocemos esas palabras, ¿sí? Pero la pregunta del día de hoy sería, ¿cómo puede el gozo del Señor ser nuestra fuerza? ¿Cómo puede el gozo ser nuestra fuerza? Si muchas veces, vamos siendo honestos, no sentimos gozo. ¿Sí? ¿Cómo puede el gozo ser nuestra fuerza? Si muchas veces no sentimos gozo, todo lo contrario. A veces nos sentimos como el pueblo, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, nos sentimos desalentados. En ocasiones nos sentimos deprimidos. Pero luego nos encontramos con esa declaración. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y aquí es donde quiero introducir esta primera idea. Y es que tal vez el gozo del Señor no tiene tanto que ver con lo que sentimos, sino con lo que reconocemos y aceptamos como realidad. Y está un poco largo, pero creo que es importante que lo entendamos. Tal vez el gozo del Señor no tiene tanto que ver con lo que sentimos, sino con lo que reconocemos y aceptamos como realidad. Porque la Biblia declara algo, increíble, y si es verdad, qué bueno, y si está a nuestro acceso, mucho mejor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahora, cuando Nehemías le dice al pueblo, el gozo del Señor es su fuerza, lo que Nehemías está haciendo es que está invitando al pueblo de Israel a reconocer una realidad. ¿Sí? El gozo del Señor es su fuerza, le dice Nehemías al pueblo. ¿Verdad? Si lo tomaras de manera individual, es como si Nehemías te dijera a ti personalmente, el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Verdad? Para que lo recibas así con lo que está diciendo Nehemías. El gozo del Señor es tu fuerza. ¿Sí? Y en ese sentido, Nehemías estaba invitando al pueblo de Israel a reconocer esa realidad, esa verdad. El gozo del Señor es tu fuerza. ¿Sí? Por eso les dice, ¿verdad? No lloren ni se pongan tristes. Y luego les dice algo muy interesante y utiliza la frase, porque este es el día que ha sido o que hemos consagrado al Señor. ¿Y qué significa un día consagrado al Señor? Como lo que nosotros hacemos los domingos, ¿verdad? El domingo nos reunimos, nos congregamos, es el día que consagramos al Señor. Cuando tú consagras un día, estás hablando de que ese día gira alrededor de Dios.
¿verdad? En todo lo que podamos, en todo lo que tú y yo podamos hacer, nuestro día va a girar alrededor de Dios. Es un día para reconocer la realidad de Dios. Que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es generoso, que Dios está con nosotros. Es un día para reconocer su presencia, ¿sí? Es un día para reconocer su favor. Eso es consagrar un día, ¿verdad? Ahora, tú y yo podemos decir, ¿verdad? Oye, Roberto, pues es que yo hago eso todos los días. Y sí, creo que hasta cierta medida todos nosotros, todos los creyentes, hacemos eso, reconocemos a Dios, reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero consagrar un día sí significa, ¿verdad? Que no son 5 minutos que le dedicas a Dios en la mañana. No significa que no solamente es un gracias Dios, no, significa que tu día gira alrededor de Dios. Parecido a lo de este día para muchos de nosotros, ¿verdad? Tú te levantaste y lo primero que estaba en tu mente y en tu corazón, el día de hoy voy a congregarme. ¿Sí? Y todo lo que empiezas a hacer el domingo en la mañana tiene que ver con ese objetivo que tienes de congregarte. Levantas a los niños, los cambias, te cambias tú, ¿verdad? Se desayunan y llega el tiempo de venir a la iglesia. Y vamos siendo honestos, yo les decía hace un par de semanas, ¿verdad? A veces lo más cómodo es, pues vamos quedándonos en pijamas, ¿no? Y quedándonos aquí acostados y disfrutar del día, ¿verdad? Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque hay algo dentro de ti, ¿verdad? Que te mueve, que te impulsa a reconocer y a entender que lo que tú haces el domingo es importante, es valioso. Y tiene que ver con esta idea, con este concepto de consagrar el día al Señor. ¿Sí? De que ese día gire alrededor del Señor. Entonces, Nehemías le está diciendo al pueblo de Israel, no se entristezcan, no se desanimen. El gozo del Señor es su fuerza. ¿Sí? En otras palabras, despierten a la realidad de lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy se trata de Dios. Todo lo que estamos haciendo hoy gira acerca de la realidad de Dios. Si lo pensamos, el gozo del que habló Nehemías no se trataba de lo que sentían, porque en ese momento ellos se sentían tristes y estaban desanimados. ¿Sí? Es en esa circunstancia, en su desánimo, en su tristeza, que Nehemías apunta a una realidad, a otra realidad pudiéramos decir, a una realidad superior. Sí, es verdad que te sientes desanimado, sí es verdad que estás triste, pero hay una realidad superior que encontramos en consagrar nuestro día a Dios. Una realidad superior que descubrimos cuando Dios es la parte central de nuestra vida. Y esa es que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, el gozo del que está hablando Nehemías, ¿verdad? No se trataba de lo que sentían, sino de lo que sabían que era una realidad. Y creo que eso es el momento en el que el pueblo de Israel despierta a esta realidad. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Sí? Tengo que despertar a esta realidad. Y yo creo que en ese momento era un día para reconocer que le pertenecían a Dios. Aquí estaban en Jerusalén otra vez. Ya no eran esclavos en Babilonia. Dios había hecho todo para que regresaran a Jerusalén. Dios no los había abandonado en Babilonia. Dios no se había olvidado de ellos. Se dieron cuenta que nada los podía separar del amor de Dios. Cuando pensamos en esto, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo siguiente. Es que el gozo del Señor no es la emoción del momento, sino la conciencia continua del amor de Dios. Cuando tú empiezas a pensar, ¿verdad?, de maneras prácticas en ti, si tú escuchas esta frase, ¿verdad? El gozo del Señor es tu fuerza. En otras palabras, el gozo del Señor es lo que te va a mantener firme, es lo que te va a mantener
de pie, es lo que te va a mantener en momentos difíciles, en momentos de dificultades. Es el gozo del Señor lo que te va a ayudar a salir del desánimo, de la tristeza, de la depresión. Es el gozo del Señor, ¿sí? Es cuando empezamos a entender eso y nos damos cuenta que el gozo del Señor no es la emoción del momento. No es la alegría del momento, la felicidad del momento, sino la conciencia continua del amor de Dios. En otras palabras, que tú y yo vivamos todos los días conscientes que tenemos el amor de Dios. Ahora, si va a ser algo que vamos a estar conscientes de ello todo el día y todos los días, no va a ser un pico emocional, ¿verdad? No, va a ser algo estable. Va a ser algo tranquilo. Va a ser algo que se parece más a la paz, que se parece más a la tranquilidad. Te levantas cada día, vas a tu trabajo, vas a tu escuela, haces lo que haces, pero todo eso está cubierto por esta realización, por este entendimiento, por este conocimiento de que Dios te ama, de que nada te puede separar del amor de Dios, ¿sí? Y es cuando vivimos en esa conciencia del amor de Dios, ¿sí?, que experimentamos el gozo del Señor, no como una emoción, ¿sí?, no como un pico emocional, sino como esta fuerza que me sostiene, que me hace caminar firme, que me hace mantenerme fiel a mis creencias, a mis valores. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Es esta realidad del amor de Dios que da lugar al gozo en nuestras vidas. Es la realidad de que Dios te ama de una manera incondicional. Es la realidad de que nadie te puede separar del amor de Dios. Es la realidad de que Dios no te ha abandonado y no te va a abandonar nunca. Esa es la base y el fundamento de este gozo, ¿sí?, que se convierte en nuestra fuerza, que se convierte en nuestro refugio, que se convierte en nuestro lugar seguro. Desde donde caminamos, desde donde tomamos decisiones, desde donde vemos hacia el futuro. Pero hay algo muy interesante en el pasaje y fue una de las cosas que saltó para mí en este pasaje. Y lo encuentro fascinante acerca del gozo del Señor, ¿sí? Y es lo siguiente, es que el gozo del Señor no se produce, se reconoce. Otra vez, el gozo del Señor no se produce, se reconoce. Mira, todos, yo lo he hecho, tal vez tú lo has hecho, ¿verdad? Que escuchas un sermón el domingo o escuchas una plática en YouTube, no sé, ¿verdad? Y hablan, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el siguiente día te levantas, ¿verdad? Diciendo, ok, voy a producir ese gozo, ¿verdad? Que es mi fuerza. Y tal vez tratas de hacer algo diferente, tratas de estar alegre, de sonreír más. Todas esas cosas son cosas buenas y hazlas, ¿verdad? Pero lo hacemos así. De alguna manera estamos tratando de producir ese gozo. Estamos tratando de fabricar ese gozo. Pero si pusiste atención, el pasaje no dice que es nuestro gozo. No es algo que tú y yo podemos producir. Es el gozo del Señor. Es el gozo que Dios trae a nuestras vidas. Es el gozo que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Nehemías le dice al pueblo, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y eso es increíble, ¿verdad? Quiero que te veas a ti mismo como un judío, que estás triste, estás desanimado, ¿verdad? Tu mente no te da para más. Estás triste, estás desanimado y de repente se para delante de ti Nehemías y te dice, el gozo del Señor es tu fuerza. Y tú,
¿Qué no me ves como estoy? ¿Qué no ves que estoy desanimado? ¿Qué no ves que estoy triste? ¿Por qué me hablas de gozo? ¿Verdad? ¿Por qué me dices que el gozo del Señor es mi fuerza cuando estoy desanimado, cuando estoy triste? En otras palabras, Nehemías les está diciendo, en medio de las emociones que pueden estar sintiendo en este momento, ¿sí? Hay algo más profundo y más fundamental en tu vida: el gozo del Señor. Quiero que lo pienses otra vez, porque creo que es una frase muy, muy importante, ¿sí? Dice, en medio de las emociones que puedas estar sintiendo en este momento, hay algo más profundo, más fundamental. Cuando digo fundamental, es que está en el fundamento, ¿verdad? Es lo que sostiene en tu vida. Y eso es el gozo del Señor. En otras palabras, el gozo del Señor, tú y yo lo tenemos. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú tienes una relación con Dios, Dios te ha dado su gozo. El gozo de Dios está en ti. Nuestro trabajo, tu trabajo es reconocerlo. El pueblo de Israel estaba triste, estaba desanimado, pero necesitaron que alguien les apuntara a una realidad más profunda, más certera, más fundamental de su vida. Sí, es verdad, no estoy diciendo que no estás triste, no estoy diciendo que no tienes estas emociones, no estoy diciendo que no estás experimentando eso, pero déjame te digo algo, hay algo todavía más importante, hay algo más profundo, más esencial: el gozo del Señor que está en ti. Y ese gozo es tu fuerza. Es lo que te va a mantener de pie, es lo que te va a sostener. Y creo que eso es lo que tú y yo necesitamos. Es reconocer el gozo del Señor. No trates de producirlo, porque no se trata de producirlo. No trates de fabricarlo, porque no se trata de eso. Se trata de que lo reconozcas, que abras tus ojos y que puedas verlo, que puedas reconocerlo. Eso era lo que estaba en juego con el pueblo de Israel. ¿Y cuántos de nosotros, verdad? Porque tenemos emociones de tristeza en ocasiones, porque tenemos emociones de desánimo, de desaliento, o porque nos deprimimos, pensamos que no tenemos el gozo del Señor. Y escuchas una frase como el gozo del Señor y es como, oh, eso se aplica a otros, no a mí. Pero tal vez es porque estás pensando en el gozo del Señor como una emoción y no como lo que realmente es. El gozo del Señor es vivir en la realidad de Dios. Es reconocer la realidad de la vida de Dios. Y yo entiendo, ¿verdad? A veces tú y yo, no a veces, ¿verdad? Somos seres emocionales, ¿verdad? Somos emotivos, ¿verdad? Queremos sentir las cosas. Pero a veces limitamos toda nuestra experiencia de nuestra vida, nuestras emociones. Y se nos olvida de aquellas cosas que sabemos que son verdad, aquellas cosas que sabemos que son reales y que no podemos abandonar. ¿Sí? ¿Cuánto les pasa, verdad? ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días, los que están casados? ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días sintiendo así a raudales el amor de su esposa o su esposo? Así emocionalmente que tú digas, wow, cómo me quiere mi esposa, cómo me quiere mi esposo, cómo me ama, lo estoy sintiendo. No, ¿verdad? No nos levantamos así todos los días. Pero ¿sabes qué es lo que le da estabilidad a tu matrimonio? ¿Sabes qué es lo que te mantiene constante y firme en la relación, en el compromiso? Que sabes que tu esposo o tu esposa te ama. Tal vez no lo sientes así todas las mañanas, pero sabes que te ama. Estás convencido de eso, es una realidad para ti. ¿Sí? Así es el gozo del Señor. A veces no lo sentimos.
¿verdad? Nuestras emociones son inestables. No son, ¿cómo se puede? No son tan iguales siempre. Pero lo que conocemos, lo que sabemos, lo que reconocemos, eso está firme, eso está estable. ¿Sí? Déjame terminar dándote algunos consejos acerca de reconocer el gozo del Señor en nuestras vidas. Porque ya lo tenemos, ya lo tienes. El punto es que abramos nuestros ojos y lo veamos, lo reconozcamos. Número 1, reconócelo en su presencia. Reconoce que el gozo del Señor está en su presencia. Dice el pasaje, me mostrarás la senda de la vida. Y luego fíjate lo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dios está siempre presente. Dios está siempre cerca de nosotros. ¿Sabes cuál es uno de los atributos, características de Dios que los cristianos afirmamos y confesamos? Es que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Tú no estás en la presencia de Dios cuando vienes a la iglesia. Sí estás, pero no estás solamente cuando vienes a la iglesia. ¿Sí? Tú no estás en la presencia de Dios solamente cuando decides meterte a tu closet a orar. La presencia de Dios lo cubre todo. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Dios está presente en nuestra vida. La razón por la que tú y yo estamos vivos, diría San Pablo, es porque el aliento de vida de Dios está en nosotros. Es porque Dios sopla vida todos los días a nosotros. Así de cercano está Dios a nosotros. En cada respiración es una evidencia de que Dios está con nosotros, que Dios está cerca de nosotros. Así que cuando pensamos, ¿verdad? Y pensamos, ok, el gozo del Señor es mi fuerza. Y dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Voy a vivir en esta realidad. Que si estoy vivo, que si respiro, la presencia de Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios me está acompañando. Puede ser que esté enfrentando problemas, puede ser que esté enfrentando dificultades, pero si estoy vivo, Dios está conmigo. Y en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Sí? Tú y yo debemos de vivir conscientes de esto, de que Dios está siempre presente y está siempre cercano a nosotros, aun cuando no lo sentimos. Y este es el reto, ¿verdad? ¿Vas a obedecer solo tus emociones? ¿O vas a darle el lugar a tu fe y a tu certeza y a lo que crees y sabes que es verdad, la autoridad que se merece? Cuando nuestras emociones nos digan que estamos tristes, que estamos desanimados, desalentados, el gozo del Señor es mi fuerza. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y yo estoy siempre en la presencia de Dios. ¿Sí? Número 2, reconócelo en su deleite por ti. Y ese yo creo que es un tema que muchos de nosotros necesitamos despertar a Él, abrazar esta idea. Dice el pasaje, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Y luego fíjate qué interesante, dice, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cánticos. Y la imagen, ¿verdad?, de este pasaje es la imagen que los padres, los abuelos entendemos fácilmente. Y es la alegría y el gozo que nos traen nuestros hijos, que nos traen nuestros nietos. Nos deleitamos en ellos. ¿Sí? Cuando mi nieto llega a mi casa, no necesita hacer nada para ponerme alegre.
Nada más necesita llegar. ¿Sí? Y una vez que llega, ¿verdad? Y entra a mi casa, él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Él puede tener su plan. Pero el que él está ahí es suficiente para que yo me deleite. ¿Sí? Eso está diciendo la Biblia de ti en relación a Dios. Que Dios se deleita en ti. Tal vez para nosotros nuestra vida no es tan emocionante, no es tan, ¿cómo se puede decir? Sí, ¿verdad? Tan llamativa. Pero si tú y yo supiéramos que Dios se deleita en nosotros, así como tú te deleitas en tus hijos. ¿Verdad? Mira, yo entiendo, yo puedo hablar de mi nieto y yo puedo notar cosas en mi nieto que tú estás hablando de mí, tú ni las vas a notar. ¿Sí? Cosas que para mí es, wow, mi nieto, pues ni sé de qué estás hablando. ¿Verdad? Bueno, así es parecido Dios, ¿verdad? Dios ve esas cosas que otros no ven. Y le causa alegría y le causa deleite cuando Él piensa en ti, cuando Él te ve a ti, cuando Él está contigo. Qué importante es que sepamos eso. ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos cada vez más conscientes de que Dios realmente se deleita en nosotros, que está contento con nosotros, que se alegra con nosotros? Por tanto tiempo, ¿verdad? Se nos hizo creer que la espiritualidad es creer que Dios te está viendo como un juez y te está acusando y te está demandando y lo único que tiene es enojo contigo porque no haces todas las cosas bien. Cuando la realidad es que somos sus hijos. Es que Él nos ama. Y es que Él se deleita en nosotros. Sí, hay otro lado de la paternidad de Dios, ¿verdad? Que nos ama, que nos disciplina, que nos confronta. Pero eso no elimina la realidad de que Dios es un Padre que se deleita en nosotros. ¿Sí? Dios no solo te ama, Dios se deleita en ti. Es cuando pensamos en nuestros hijos, ¿verdad? No solamente amas a tus hijos, te alegras de ver a tus hijos, te alegras de comer con ellos, te deleitas con ellos. ¿Sí? Y cuando tú reconoces esto, cuando tú reconoces que Dios se deleita en ti, algo cambia. Algo sucede en ti. Caminas diferente, caminas con más confianza en la vida. Cantas, adoras con más libertad, porque sabes, ¿verdad?, que Dios es el primer interesado en verte, en ver tus pensamientos, en escuchar tus palabras. Aún aquellas que nosotros pensamos que no son impresionantes, ¿verdad?, que no son llamativas, Él se deleita en nosotros. ¿Sí? Siguiente punto. Hablando del gozo del Señor, reconócelo en lo cotidiano. Reconócelo en las cosas simples de la vida. A veces tú y yo pensamos que el gozo del Señor tiene que ver solamente cuando vemos algo extraordinario, cuando vemos un milagro, entonces brincamos y gritamos. Ese es el gozo del Señor. Y ese puede ser el gozo del Señor en ese momento, ¿verdad? En esa instancia. Pero eso no es el día a día. ¿Sí? Los milagros se llaman milagros porque no suceden todos los días. No suceden todos los meses, ni todos los años, ¿verdad? Imagínate que dependiéramos para tener del gozo del Señor de milagros. No tendríamos gozo, ¿verdad? Si nos vamos a un extremo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si lo vemos en lo cotidiano? ¿Sí? Si reconocemos que el gozo del Señor está a nuestro alcance, si tan solo ponemos atención a las cosas pequeñas. ¿Qué tal si aprendemos a ser más agradecidos de las cosas comunes? De una plática con tus amigos, con tu esposo, con tu esposa, sincera, honesta. El escuchar a tus hijos reír en la otra recámara. El escuchar a tus nietos jugar.
Esa sensación de gozo, de alegría que obtenemos cuando sabemos que hicimos algo bien, que actuamos honradamente, honestamente. ¿Sí? Necesitamos darnos cuenta que el gozo del Señor es nuestra fuerza y que es la verdad fundamental de nuestra vida. No lo tengo que producir, esa es la gran ventaja. No tienes que producirlo, no tienes que hacerlo. Tienes que reconocerlo, tienes que verlo, tienes que apreciarlo, tienes que valorarlo porque ya está en ti. Y por último, reconócelo aún en la dificultad. Y el gozo del Señor es así, no es nuestro gozo, no depende de las circunstancias. Y hay ocasiones en que estamos en dificultades donde todo lo que deberías de experimentar o vivir tendría que ser tristeza, lamentación, desánimo. Pero aún en esas situaciones experimentas gozo, el gozo del Señor. Dice el pasaje, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Reconoce el gozo del Señor aún en la dificultad. Algo que debemos entender, ¿verdad? Es que tú y yo pensaríamos que el gozo desaparece cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades. Pero no es así. ¿Sí? Aún en medio de las dificultades, tú y yo podemos reconocer el gozo del Señor. Tal vez cambie de forma, ¿verdad? Tal vez no se vea igual como lo vemos en ocasiones cuando todo está bien. Pero en el dolor se convierte en esperanza. En la espera se convierte en confianza, ¿verdad? Empiezas a confiar en Dios. Cuando estamos cansados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, se convierte en fortaleza interior que te empieza a reanimar, que te empieza a mover en la dirección correcta. Y déjame terminar con estas siguientes frases. Número 1, el gozo del Señor ya está en ti. Necesitas despertar a su presencia. No vayas por la vida viéndote a ti mismo con una persona sin gozo, sin alegría. No, empieza a reconocer que Dios ya puso su gozo en ti. ¿Sí? Número 2, cuando lo reconoces, ese gozo se convierte en tu fuerza. Es cuando lo vemos, es cuando lo reconocemos. ¿Sí? Te mantiene firme cuando las emociones fallan. Te recuerda quién eres y te sostiene cuando todo lo demás parece moverse. Y por último, el gozo del Señor no es lo que sentimos, es lo que sabemos. De ahí surge, de ahí se manifiesta, no de lo que sentimos, de lo que sabemos. Ahora, yo entiendo, ¿verdad? Que si yo te dijera, se trata de lo que sabemos, no de lo que sentimos, y nunca te vas a sentir alegre, pues para la gran mayoría de nosotros sería una muy mala noticia esa, ¿verdad? Se va a tratar toda la vida de lo que sabemos y nunca de lo que sentimos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay momentos en nuestra vida que nosotros queremos hacer nuestros sentimientos y nuestras emociones la última palabra. Y lo que te estoy diciendo, no. Lo que tiene la última palabra es lo que está en ti. La realidad de lo que Dios ha hecho en tu vida, la realidad de lo que Dios ya ha puesto en ti. Y ese es su gozo. Y cuando tú y yo reconocemos, ¿verdad? Reflexionamos en lo que realmente creemos. Lo que va a suceder, y esto está basado en estudios psicológicos abundantes, es que nuestras emociones se van a alinear con lo que sabemos. Nuestras emociones se alinean con lo que creemos. Si tú, ¿verdad?, despiertas a esa realidad, Dios me ama.
Dios se deleita en mí. ¿Sí? Dios no me va a abandonar nunca. Dios está conmigo, Dios está cerca de mí. Tal vez el primer día, ¿verdad? No es que tus emociones se van a alinear rápidamente con eso, pero tú lo reconoces, tú sabes que es verdad, tú lo repites, tú lo oras, tú lo declaras y caminas, ¿verdad? En esa conciencia de que Dios te ama, de que vives bajo su amor. ¿Sabes qué va a suceder si te mantienes viviendo en esa realidad? Tus emociones se van a alinear a esa verdad. Tus emociones se van a alinear a lo que es realmente una realidad. Porque lo otro es una mentira. El hecho de que no vales, de que no importas, de que no hay futuro para tu vida, esa es una mentira. Quiere decir que cuando tú y yo nos alineamos con la verdad, es cuando nuestras emociones también lo van a hacer. Pero creo que es importante el que reconozcamos cuál es el verdadero fundamento, porque si tú y yo pensamos que el verdadero fundamento son nuestras emociones, ahí está el error. El verdadero fundamento es Dios. El verdadero fundamento es lo que Dios nos ha dado, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el gozo del Señor no es lo que sentimos, es lo que sabemos. Y tú sabes muchas cosas. Y no solamente sabes muchas cosas, tú sabes las cosas más importantes de la vida, de la existencia humana. Tú las sabes. Como cristiano, tú las sabes. Debes de dejar que eso que sabes, ¿sí?, se vuelva en la fuente del gozo del Señor en tu vida. Reconócelo. Simplemente reconócelo. Simplemente velo, obsérvalo. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Qué va a empezar a suceder? Ese gozo va a empezar a surgir en tu vida.